Hola, buenos días, bienvenidos al lanzamiento de un reporte más del Global Entrepreneurship Monitor. En esta edición centrada en el emprendimiento senior, agradecemos a todas las personas y organizaciones que hicieron parte del GEM, a la Universidad ICESI y especialmente a la Fundación Saldarriaga Concha por hacer posible este estudio. En el reporte encontraremos el modelo y el proceso, digamos, emprendedor, las percepciones culturales y las actividades emprendedoras, las características tanto de emprendedores como de los emprendimientos, las condiciones del entorno para estos emprendimientos y finalmente un tema relacionado con recomendaciones. Todo centrado, como lo decía anteriormente, en el emprendimiento senior. Quiero dar paso al doctor Rodrigo Varela que nos cuente un poco más en detalle los resultados del estudio y de pronto algunas cifras relevantes que se encontraron en él. El doctor Varela ha sido reconocido como pionero del emprendimiento en Colombia, ha protagonizado importantes procesos de transformación económica del país. Adicionalmente es el fundador del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la ICESI y del Startup Café, que es la incubadora de esta universidad. Ha escrito más de 15 libros de texto y adicionalmente fue nombrado como profesor emérito de la Universidad ICESI. Bienvenido, doctor Varela. Ahí ya lo estamos viendo, doctor Varela. Muy buenos días a todas las personas que se han conectado para recibir la información correspondiente a un estudio muy importante que realizaron la Universidad ICESI a través de su Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, con el apoyo de la Fundación Saldarriaga Concha y dentro del proyecto genérico del GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Hoy me corresponde presentarles el resumen de este trabajo en lo que hace relación al emprendimiento senior, que claramente, como veremos, representa un potencial importante para el desarrollo económico en Colombia. El libro en general tiene varios capítulos y varias secciones que son de alta importancia para todos ustedes. Obviamente, por razones de tiempo, pues no vamos a cubrir en detalle todos los elementos que hay, pero trataremos de darles una visión genérica de lo que presentan los principales resultados de esta investigación que se realiza en Colombia ya desde el año 2006 y que en este año en particular incluyó pues unos componentes bien interesantes de extender la cobertura por edades para poder tener una visión más clara de lo que es el emprendimiento senior. Como ustedes ven, pues tendremos en el libro 6 capítulos fundamentales que son de contenido propio de la investigación. Tendremos alguna zona de conclusiones y recomendaciones y mostraremos cómo uno de los programas importantes de la Fundación Saldarriaga, pues indudablemente ha generado grandes beneficios para la comunidad senior. Y como todo trabajo académico, pues tendremos también el concepto general que usaremos, que es el de teoría empresarial, y las referencias bibliográficas correspondientes. Tal vez la primera pregunta que todos ustedes se harían, y nosotros también nos le hicimos, es ¿por qué estudiar el proceso empresarial de las personas mayores, conocidas en general como Senior Entrepreneurship? Pues por varias razones. La primera es en realidad que es un grupo que en el caso colombiano viene creciendo rápidamente. Si ustedes miran ahí los datos, pues tenemos que en el año 2022 el 10% de la población era mayor de 65 años, pero lo estimado es que para el año 2050 esa población será mayor de 16%. Pero si no tomamos de 55 en adelante, sino que tomamos de 45 en adelante, las proyecciones del DANE son que para el 2023 el 31% de la población será indudablemente la composición, para el 2033 el 37%, para el 2043 el 47%, para el 2053 el 49% serán colombianos mayores de 45 años. De manera que hay un movimiento muy importante en la pirámide poblacional que tenemos que tener muy en cuenta. Hay que también tener en cuenta el tema de la esperanza de vida.
En 1990 la esperanza de vida de los colombianos era de 63, de 64 años, en el 19 es de 73 años, y para el 2050 vamos a estar hablando de 77 años como esperanzas de vida. De manera que tenemos un cambio sustantivo donde va a haber mucha población adulta activa todavía en la vida del país. Pero lo preocupante es que obviamente la mayoría de esa población adulta, como ustedes ven, va a estar viviendo en países con ingresos bajos y medios, donde indudablemente la situación de ingreso, la situación de atención de necesidades, etcétera, se vuelve muy importante. Muchas personas podrán llegar a los 100 años, algo que hace algunos años parecía utópico. Pero han pasado también a nivel mundial muchos otros eventos que resaltan la importancia de la actividad empresarial de los adultos. Y en general, pues ustedes ven allí como las Naciones Unidas ya en 2002 hicieron una asamblea mundial sobre este tema. En el 2012 la Comisión Europea lo definió como el año del envejecimiento activo. En el 2015 hubo una declaración de derechos humanos para las personas mayores. La Convención Interamericana también de la OEA también consideró pertinente considerar los derechos humanos de las personas mayores, y Colombia formuló hace ya algunos años una política para estudiar y entender el proceso de envejecimiento humano. Pero, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Ha pasado, fuera del tema demográfico y poblacional, ha pasado que han surgido una serie de nuevos temas asociados. En la economía de los Estados Unidos, pues se habla hoy de un factor importante de ella, que es la economía de la longevidad. En la Unión Europea lo llaman la economía plateada, pero en general lo que esto nos plantea es que hay una serie de oportunidades y desafíos que se están dando en muchos sectores económicos y en los cuales esta población adulta está teniendo una participación muy significativa. Algunos de ellos son los temas, obviamente, de salud, tecnología, inversión, seguros, vivienda, servicios financieros, turismo, vestuario, facilidades logísticas, servicios a población mayor, etcétera, que indudablemente afectan notablemente no solo la economía de esta población, sino la economía general de las naciones. Pero además de afectarlo de esa manera, pues también tenemos una situación, y es que han aparecido nuevos mercados. Y claramente este es un mercado que está mostrando un alto potencial de crecimiento, un mercado que demanda productos y servicios muy específicos. No solo, pues ahora tenemos que atender los mercados de jóvenes o el mercado de mujeres o el mercado de los teenagers o cualquier cosa por el estilo, sino que aquí hay una población que demanda unos servicios muy importantes. Pero además hay algo interesante en esta población, es que ellos participan en la vida económica tanto desde el lado de ser consumidores como desde el lado de ser productores. Y por ese motivo, pues es muy importante estudiar esta franja conocida como la economía senior. Para propósito de este estudio, se tomó como definición que la economía senior pues representa lo que es la actividad económica de todas las personas de 50 años en adelante, tanto en los productos o servicios que consumen directamente como en los servicios que pueden generar. Hay una serie de definiciones en otros lugares del mundo. Hay, por ejemplo, una definición de la Comunidad Europea que trata de mirar también las oportunidades económicas que se derivan del gasto público y del consumo por esta población y las necesidades específicas que esta población pueda tener. Pero el final del cuento va al hecho de que tenemos una población que ha adquirido nuevos desempeños que posiblemente no se daban en los años anteriores. Como ya dijimos, esta población consume bienes y servicios, esta población crea empresas, son empresarios, son emprendedores, son gerentes de empresa. Esta población en algunos casos tiene recursos financieros para invertir, en otros casos tiene recursos para hacer filantropía, para prestar servicios voluntarios. Algunos de ellos todavía siguen siendo empleados, algunos se han retirado, otros están jubilados, otros son agentes económicos y sociales, y en general todos ellos son movilizadores de la economía en los distintos frentes.
De manera que este proceso cambia radicalmente de pronto las nociones que se tenían en el siglo pasado sobre una persona mayor. Se pensaba que una persona mayor pues era una persona que salía del sistema económico, que básicamente se sentaba a esperar que le llegara su hora y que no tenía una actividad económica trascendente. Aquí nos encontramos hoy, vamos a verlo, con una situación completamente distinta. Entonces, indudablemente tenemos que mirar a ver qué podemos hacer. Este tema también ha despertado mucho el interés académico y en el interés académico pues encontramos una cantidad de nombres y de palabras que se han venido dando y de artículos obviamente que se han venido dando en todo el mundo en los últimos años, dependiendo de cada enfoque o cada orientación o cada autor. Ustedes ven que todos ellos pues tienen que ver con con el fenómeno asociado a cómo estas personas mayores de 50 años intervienen activa y directamente en la acción empresarial. Pero ¿por qué ahora estos señores y estas señoras pueden ser empresarios, pueden ser emprendedores? ¿Por qué pueden seguir activos en la vida económica de las naciones y de las regiones? Pues hay muchas razones, indudablemente, pero la primera es que muchos de ellos, por el cambio de la esperanza de vida, gozan de buena salud y tienen todavía sus capacidades físicas e intelectuales en muy buenas condiciones y por lo tanto pueden ser aportantes al sistema económico. Tienen experiencia adquirida en los trabajos previos, de manera que no están, llamémoslo así, improvisando, sino que están hablando de temas que ellos conocen. Algunos de ellos pues siguen con la noción de que quieren ser útiles, necesitan algunas actividades para entretenerse, buscan bienestar, buscan demostrar que todavía no son personas de ponerlas a un lado, sino que pueden contribuir y por lo tanto siguen buscando ese equilibrio entre la vida profesional y personal. Algunos otros tienen otras dificultades, por ejemplo, no tienen una buena pensión o no lograron cumplir los requisitos de la pensión, algunos de ellos no disponen de condiciones adecuadas financieras para hacer su envejecimiento más llevadero, de manera que por cualquiera de todas estas razones o por la mezcla de ellas, muchas de las personas mayores de 50 años hoy empiezan a manifestar su interés en continuar activos y en desarrollar iniciativas empresariales. Nosotros, como ya dijimos, vamos a estudiar aquí las personas que están entre 50 y 80 años involucradas en la creación y desarrollo de empresas. Aquí vale la pena hacer una aclaración. El estudio GEM normalmente pues, ha estudiado más o menos hasta la población de unos 60, 65 años, pero en el año 2022, del 2023, se decidió en Colombia ampliar la muestra para poder llegar hasta los 80 años y poder tener una percepción mucho más clara de lo que estaba pasando en esta población en el ámbito colombiano. De manera que esta es la primera ocasión que tenemos cifras de Colombia tomadas en realidad a través de un muestreo estadísticamente representativo de qué está pasando con la población mayor de 50 años en términos de creación o de desarrollo de empresas. Para analizar el fenómeno, pues vamos a usar un modelo desarrollado por el Grupo GEM de Colombia, que es lo que llamamos la tubería empresarial. Esta tubería empresarial, como ustedes ven, pues usa un concepto físico para darnos una idea de qué se trata y nos plantea pues que indudablemente esa tubería tiene varias etapas, varias secciones y que muchas veces desde al pasar de una sección a otra pues hay retiros en el modelo de la tubería, hay fugas, hay escapes que indudablemente van mermando la cantidad de personas. Observemos que la etapa 1 es la etapa que mide la aceptación sociocultural, o sea, qué percepción favorable tienen los colombianos de cada grupo etario que analicemos sobre el ser empresario. Miraremos luego cómo se mide eso. La etapa 2 son aquellos que se consideran empresarios potenciales, o sea, que no solo les parece, comillas, que sería chévere, que sería agradable, que sería bueno, que sería productivo ser empresario, sino que también creen que tienen las competencias requeridas para hacerlo.
La etapa 3 lo llamamos los empresarios intencionales, son aquellos que están firmemente decididos que en el transcurso de los próximos 3 años iniciarán su empresa. Estas 3 etapas, como ustedes ven, son etapas de desarrollo personal en que no hay propiamente dicho una inversión, no hay un inicio de empresa específicamente definido. Son las etapas que pudiéramos llamar de alistamiento, de preparación, de conformación de la idea, de la voluntad, de la decisión de carrera, etc. La cuarta etapa es la etapa de los empresarios nacientes. Aquí ya la empresa nace y la analizamos desde que nace hasta que cumple 3 meses de estar pagando salarios o beneficios a sus empleados o a sus propietarios. Esta etapa ya es los empresarios nacientes y la siguiente etapa o etapa 5 son los empresarios nuevos, que son aquellos que han tenido la empresa en funcionamiento entre 3 y 42 meses, pagando salarios entre 3 y 42 meses. Y la última etapa son los empresarios establecidos, que son aquellos que tienen más de 42 meses de estar pagando salarios o beneficios a sus empleados o a los propietarios. Lo que vamos a hacer en el estudio entonces es ver qué proporción de las personas mayores en Colombia está en cada una de esas etapas y darnos cuenta en realidad en qué etapas de pronto estamos, comillas, perdiendo o teniendo fugas de esa trayectoria empresarial. Y de esa manera podremos identificar las zonas en las cuales son necesarias acciones específicas para apoyar a los empresarios mayores de manera tal que puedan llegar, ojalá, hasta el ámbito de los empresarios establecidos. En todo el mundo y en todos los grupos poblacionales se ha encontrado a lo largo de todos estos años de investigación de GEM, que entre otras cosas se ha hecho en más de 100 países con metodología unificada, que indudablemente no todos los que entran a la etapa 1 pues van a salir en la etapa 6. En el camino muchos se retiran, muchos encuentran que esa no es su trayectoria en el momento dado, encuentran que no tienen las capacidades o la decisión o la voluntad o la intencionalidad de hacer empresa al final de cuentas, indudablemente pues hacen su retiro y se dedican a otras actividades interesantes también. Miremos el primer componente, a ver qué nos dice en términos de edades. Como ustedes ven, este componente de aceptación sociocultural tiene tres subcomponentes. El primero es si consideran o no que la carrera empresarial es altamente favorable y positiva. El segundo es si consideran que el ser empresario genera estatus y reconocimiento social. Y el tercero es si consideran que los medios de comunicación hacen reconocimientos importantes y le dan buena visibilidad a los empresarios. Como ustedes ven, en el caso colombiano, aquí tenemos todos los grupos de edades, de 18 a 29, de 30 a 49, de 50 a 64 y de 65 a 80. Como ustedes ven, en general, en términos de ver esto como una buena carrera empresarial, observen que no hay unas grandes diferencias entre los jóvenes y los mayores. En el caso de los más jóvenes, de 18 a 29, es 52%. En el caso de los más adultos, de 65 a 80, es 57%. De manera que la visión de carrera empresarial de los colombianos parecería estar relativamente bien por encima del 50% de la población. Pero observen que en términos de la posibilidad de dar estatus, es muy interesante observar que los mayores le reconocen a la actividad empresarial una mayor potencialidad de generar estatus. Observen que tenemos alrededor del 65-66% en los mayores y 58 y 62 en los más jóvenes. Y observen también que la consideración de cómo los medios atienden a los empresarios, pues también la posición de los mayores es muy parecida a la posición de las poblaciones más jóvenes. Agrupados esos datos, podemos ver cómo la aceptación sociocultural genérica de los mayores es mucho más alta que la aceptación sociocultural de los más jóvenes. Y este es un hecho bien importante porque viene a reforzar lo que se había planteado al comienzo del interés que tiene esta población adulta de seguir siendo activa, de seguir produciendo, de seguir generando empleos, generando valor, generando riqueza, generando bienestar
generando satisfacciones personales y generando trabajo para mucha gente. Entonces observen bien, y este numerito lo vamos a ir teniendo en cuenta, que la aceptación sociocultural es más o menos el 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 colombianos, ¿cierto?, que están en las edades entre 50 y 80 años, de cada 100 colombianos que están en ese grupo de edades, 60 de ellos consideran que ser empresario es algo valioso, importante, útil, satisfactorio, etcétera, etcétera. Y esa es la entrada a la tubería. O sea, cuando entramos ya a la tubería, observen que entramos con un 60% de la población adulta. Observen la comparación con los más jóvenes, no es tan favorable. Es preocupante lo que pasa con los jóvenes de 18 a 29, en que solo un 58% ve la carrera empresarial como una carrera positiva. Esto volveremos un poquito más adelante a conversar sobre ese tema y claramente nos va a mostrar la importancia de tener una educación empresarial que haga que los jóvenes tengan una percepción mucho más favorable de la actividad empresarial. ¿Cómo medimos lo del empresario potencial? Lo medimos a través de 3 componentes también. La capacidad de identificar oportunidades, la capacidad o segunda, tener las capacidades de conocimientos y de formación para identificar, formar, crear y desarrollar una empresa. Y tercero, no tenerle temor al fracaso. Obviamente, estas 3 variables, como ustedes ven, son bien diferentes en la mayoría de ellos. En el caso de oportunidades muy parecidas, 53, 53, 51, 52. Observen en el caso de capacidades, indudablemente los jóvenes lucen un poco mejor que los más adultos, posiblemente han tenido un mayor acercamiento a algunos de los mecanismos y de los conocimientos propios a la gestión de empresa. Y observen que el tema del no temor al fracaso, indudablemente también los jóvenes son mucho más arriesgados que lo que pueden ser los mayores. Esto es importante entenderlo porque obviamente todos sabemos que la percepción de riesgo crece con la edad. Cuando somos jóvenes y estamos con todas las energías y con todo el mundo por delante, pues estamos más dispuestos a correr riesgos, a enfrentarnos a nuevas situaciones. Cuando estamos más adultos, pues tenemos que tomarla con más calma e indudablemente por eso vemos aquí estas cifras. Cuando agrupamos los empresarios potenciales, observen bien que pasa algo bien interesante, y es que aquí los empresarios mayores presentan menor proporcionalidad. Muchos de ellos no se sienten ya tan capacitados para hacer empresa, bien sea por salud, bien sea por edad, bien sea por disposición, bien sea por riesgo, pero observen bien que en el empresario potencial, indudablemente aquí los jóvenes, como pudiéramos decir, ganan la parada con respecto a los más adultos. La tercera categoría o la tercera etapa es el empresario intencional, que nos dice, como ya mencioné, qué porcentaje de la población en cada uno de esos grupos de edades está con la firme intención de arrancar una empresa en los próximos 3 meses. Aquí vemos de nuevo que en los jóvenes, pues las situaciones son bastante superiores, del orden del 28%, mientras que en los adultos declina sustantivamente. Observen que de 50 a 64 hay un 23% y de 65 a 80 solo un 11%, lo cual, pues, llamémoslo así, es entendible, pero es interesante tener el dato de las diferencias que existen. Recuerden que al comienzo los empresarios mayores veían el camino empresarial como muy bueno, como muy fácil, como muy interesante, como muy apetitoso, pero miren que al tener aquí ya, llegar al momento de definir intencionalidades, pues muchos de ellos ya no lo hacen con tanta intensidad. ¿Qué pasa con los empresarios nuevos? Los empresarios nacientes y nuevos los tenemos acá. Observen de nuevo que hay una proporción bien interesante de empresarios nacientes en las edades adultas. Observen que el grupo de 50 a 64 es el 15% y el 65 a 80 es el 9,2%. Y observen que ya en los que son los nuevos, o sea, la gente que pudiéramos llamar que tienen más edad en el ejercicio empresarial, que está más allá entre los 3 y los 42 meses,
O sea que estamos hablando de 9,9 y de 7,6. Cosa interesante observar que las fugas en los empresarios mayores son menores que las fugas en los empresarios menores en estas dos etapas. Como ustedes ven, caemos del 15 al 10, caemos del 9 al 7,7, mientras que los de 30 a 40 caen del 20 al 13 y los de 18 a 29 caen del 16 al 10. Esto nos quiere decir que los empresarios adultos, los empresarios senior, tienen en realidad una mayor índice de, pudiéramos llamar, de éxito en sus actividades empresariales cuando las acometen y que posiblemente su experiencia, su trayectoria los lleva a acometer negocios con mayores posibilidades de tener resultados. Un indicador que siempre ha sacado el estudio GEM es el que se llama el indicador de la actividad empresarial temprana, llamado TEA. Como ustedes ven aquí, ese indicador es la suma de los empresarios nacientes más los empresarios nuevos. Y como vemos, no es un indicador que podamos decir que no existe para las poblaciones adultas. Observen bien que en la población entre 50 y 64 años da un índice de orientación, de intencionalidad, de ejecución empresarial del 24,9 y la de 65-80 del 16,8. Sí, son inferiores a las de los jóvenes, lo cual es entendible, pero claramente nos están mostrando que hay allí una actividad económica importante que debemos de considerar para todos los propósitos que estemos actuando. Y cuando ya miramos el tema de los empresarios establecidos, aquellos que tienen más de 42 meses con su negocio, observen que aquí la gráfica cambia bastante y nos encontramos con que las poblaciones más numerosas, pues son las propensiones más numerosas son las propensiones de los de 50 a 64 años, seguidas de los de 65 a 80 años. Conclusión de nuevo, muy importante, este grupo de personas con edades superiores a 50 años no son personas completamente ajenas a la actividad empresarial, sino que son personas que tienen gran orientación a la actividad empresarial. Aquí tenemos las tuberías empresariales de los dos grupos que nos interesan, de 50 a 64 y de 65 a 80, y ustedes ven claramente cómo pues vamos modificando esas proporciones, van a ir existiendo fugas y allí podemos encontrar pues dónde están las principales fugas. Observen que de 65 a 80 años, en las etapas 4, 5 y 6, la variación es relativamente baja. Solo pasamos del 9 al 8 y al 6, mientras que en las de 50 a 64 pasamos del 15 al 10 y al 8. Entonces, vuelve de nuevo a que esa experiencia y ese conocimiento que ellos seguramente tenían del negocio en el cual acometieron, se vuelve un elemento bien importante para los procesos. Miramos también rápidamente el tema hombre-mujer, porque todos sabemos que este es un tema de gran relevancia, está dentro de los objetivos de desarrollo fijados por Naciones Unidas, y aquí podemos ver cómo existen diferencias en TEA, en el ámbito de los 50 a los 64 años, pareciera que todavía los hombres mantienen una pequeña ventaja, llamémosla así, o una pequeña diferencia con respecto a las mujeres, pero observen que de 65 a 80 años la situación es bastante pareja en las primeras etapas y en empresarios establecidos pues es mucho más significativa la presencia femenina que la presencia masculina. Posiblemente esto tenga que ver algo con las esperanzas de vida de las mujeres, indudablemente, pero es un tema que requerirá que hagamos algunas investigaciones adicionales. ¿Qué queríamos darles como conclusiones hoy? Primero, que reconozcamos que hay una gran actividad empresarial que está dirigida por personas mayores y que hay un gran interés de las personas mayores de ser partícipes de la actividad empresarial de la región o del país. Y que por lo tanto, cuando estamos diseñando programas para apoyar empresarios, para hacer desarrollo empresarial, tenemos que también pensar en esa población adulta que también lo necesita. No solo pensar en los muy jóvenes
o los medianamente jóvenes, sino también pensar en la población adulta, porque como ustedes vieron, es un porcentaje significativo el que participa allí. A esta población adulta, indudablemente, tenemos que darle alguna formación adicional que posiblemente no tuvieron y que les puede hacer falta en el ámbito de su accionar empresarial, pero también pues tenemos que reconocer que este tema de la educación empresarial que está especificado por la ley de emprendimiento, pues aplica en realidad a toda la comunidad, sean jóvenes o sean mayores. Aquí tienen ustedes los datos de los links que pueden usar para bajar el libro completo y estudiarlo más en detalle y analizar las recomendaciones y conclusiones que el grupo investigador propuso. Y este informe pues está tanto a nivel nacional como algunos informes también pueden tener acceso ustedes a los informes mundiales que en algunos países también han hecho estudios de este grupo de empresarios senior. Finalmente, queremos pues, dar agradecimiento a la Fundación Saldarriaga, Concha, por el apoyo que nos brindó para acometer por primera vez un estudio de esta magnitud sobre este grupo de población y esperamos que estas mediciones que hicimos este año se puedan realizar en los años subsiguientes y podamos ir viendo en realidad qué trayectoria van tomando y al mismo tiempo podamos ir diseñando con la información adquirida programas de acompañamiento a la población senior que permita funcionar mucho mejor. También hay un llamado aquí muy importante a las empresas que tienen indudablemente población que va a estar en unos años siendo jubilada o retirada y es también un llamado a las entidades encargadas de los fondos de pensiones privados y públicos en el sentido de que tienen que empezar a entender que estas personas que posiblemente están dentro de sus procesos de jubilación, pues requieren unos apoyos adicionales para poder subsanar, bien sea o deficiencias en el ingreso que tienen por las condiciones en las que les tocó jubilarse, o bien sea potencialidades que pueden explotar para contribuir al desarrollo social y económico del país. Estamos a disposición de ustedes para cualquier preguntas o inquietudes que nos quieran formular. Mil gracias y que estén muy bien. Bueno, doctor Varela, muchísimas gracias. Realmente creo que ha sido demasiado importante la información que nos ha dado, los datos que nos ha suministrado. Tal como dice el doctor Varela, esperamos seguir trabajando los próximos años con este tipo de estudios, que eso permita también, digamos, que los diferentes actores del ecosistema empresarial puedan dirigir su mirada a estos emprendimientos senior. Esperamos que quienes están observando este video en el lanzamiento lo puedan ver de manera posterior, revisen este informe a fondo y les pueda ayudar a conocer sobre ese panorama del emprendimiento senior y queda agradecer de nuevo a todos los actores y a todos los que han hecho parte de este estudio y a ustedes que nos acompañan hoy en el lanzamiento del reporte YEM, agradecerles por su participación, por su presencia y un feliz día para todos.